Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de Learnability by Women Tech Makers. Hoy tenemos a una mujer joven, decidida y luchadora que en cuanto descubrió cómo unir sus pasiones, la topografía, los drones y la naturaleza, no se lo pensó dos veces y fue a por ello. Angélica Belver es ingeniera en geomática y topografía, especializada en fotogrametría con drones. La fotogrametría es la ciencia a través de la cual se convierten simples imágenes en documentos métricos. Al poco tiempo de terminar la carrera, más o menos un año creo, fundó su startup Innovation Drone Systems, y gracias a su motivación, esfuerzo y constancia está consiguiendo junto con su equipo transformar el mundo de la topografía y la ingeniería. Además, están consiguiendo convertir IDS en un referente en la aplicación de los drones a la ingeniería y a la topografía. Ahora, pese a las dificultades y los retos que supone crear una startup de base tecnológica, su tesón y continuo aprendizaje le han llevado a obtener varios premios, entre ellos el premio a Mujer Emprendedora de Ideas junto a la Universidad Politécnica de Valencia y el premio de emprendimiento del EAE Business School este mismo año. Y es que entre las máximas de IDS está el nunca dejar de emprender. Activa también en el terreno de lo social, participa en varias iniciativas como voluntaria y ha creado la primera conferencia de mujeres que viajan solas. Bienvenida, Angélica. Hola, Mercedes. Muchas gracias por compartir con nosotras. Tenemos muchísimas ganas de inspirarnos contigo. Entonces, si te parece, empezamos por los orígenes, ¿no? ¿Qué es de tu trayectoria profesional? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar ingeniería geomática? Y luego cuéntanos también qué te motivó a emprender, porque al final están totalmente unidas y van de la mano. Bueno, pues en cuanto a estudiar ingeniería en geomática, simplemente yo sabía que quería una ingeniería, lo he sabido creo que desde siempre, ¿no? Y pues lo típico que buscas en la universidad, pues busqué diferentes alternativas. En un principio me llamaba muchísimo ingeniería mecánica, pero bueno, estuve viendo, no conocía la ingeniería en geomática y topografía, y cuando la conocí descubrí que era una ciencia súper transversal que tenía muchísimas salidas, porque al final es estudio del territorio, ¿no? Como tal. Entonces, pues el mundo es muy grande y puedes dedicarte a muchísimas cosas dentro de lo que es la ciencia geomática. Y bueno, pues al final decidí apostar por ello y estudiar. Y a día de hoy pues no me he arrepentido, la verdad, de la elección que tomé. Y luego, en cuanto a emprender, pues yo realmente no decidí como tal, voy a emprender. O sea, hay gente que se dice, voy a emprender porque quiero mi propio negocio, ser mi propio jefe. Yo lo que decidí es dedicarme a lo que yo quería. Entonces, era algo que tenía tan claro que creo que es muy difícil conseguir, pero yo lo tuve muy claro y dije, yo quiero dedicarme a esto. Como nadie lo está haciendo, no puedo explotar este perfil profesional, a lo mejor en una empresa que ya lleve años, porque los drones son muy recientes, pues decidí hacerlo por mí misma y fue cuando me metí en el mundo del emprendimiento. Qué bien, qué interesante y qué suerte haber encontrado lo que te gusta. Sí, sí. Y el tener tan claro que querías hacer una ingeniería, ¿de dónde viene? ¿Ahí tienes algún tipo de referente alrededor, independientemente de que sea mujer o hombre, eso da igual? Referente como tal, no, pero no sé, siempre me ha gustado ese mundillo, ¿no? Más de la parte de ciencias que no a lo mejor de lo social. Desde pequeña pues siempre me han gustado las matemáticas, me ha gustado la lógica, la estadística, entonces pues no sé, siempre me ha tirado a ello. No tengo un referente como tal, de decir, he seguido los pasos de esta persona. De hecho, sabía que quería una ingeniería, pero no sabía cuál. Simplemente sabía que mi perfil profesional iba enfocado a un perfil técnico y no a lo mejor tan social. Vale, sí, totalmente, porque al final cuando vas estudiando, ¿no? Ahora que me acuerdo está el bachiller de ciencias, bachiller de humanidades y tal, y sí que es fácil que
que vayas encaminándote hacia un lado o hacia otro. Y cuando terminaste la carrera, al poco tiempo, al año o así, ¿no? Creaste IDS y... ¿Sí? Sí, bueno, sí, en realidad fue un año después una cosa Por así, eso sí, fue ¿no? bastante rápido Muy todo. rápido. Pero aún así has seguido, no has parado de cursar diferentes estudios y aprender cada día, ¿no? ¿Qué retos sueles encontrar a la hora de combinar estas dos actividades y cómo te las apañas, el manejar la empresa y tus estudios? Bueno, a veces hay que hacer muchos malabares, pero yo llevo estudiando y trabajando desde los 17 años, ¿vale? Yo siempre toda mi carrera he estado trabajando porque me gusta hacerlo, porque no concibo hacer una cosa sin la otra. Sí que es cierto, pues claro, no es el mismo nivel, ¿no? Cuando estás estudiando que cuando montas tu empresa y sigues estudiando y sigues formándote, evidentemente el nivel de implicación aumenta, pero sí que es cierto que siempre lo he compaginado, entonces no supone ningún reto adicional para mí hacer estas cosas. Lo que sí que trato, como bien dices, yo terminé la carrera y decidí meterme en el mundo de los drones, entonces estudié el máster de drones, a partir de ahí fundé la empresa. Y lo que me di cuenta con la empresa es que necesitaba más conocimiento, entonces decidí formarme en ese conocimiento que yo necesitaba para que la empresa funcionara, ¿no? Y no quedarme a un nivel estancado. A día de hoy me sigue ocurriendo lo mismo, la empresa sigue creciendo y yo crezco junto con la empresa o me quedo al mismo nivel, ¿no? Entonces, un poco compaginar todo esto, pues ahora mismo estoy estudiando también un máster y llevando a la empresa y tengo con otros proyectos, pues al final el tema organizativo es súper importante, ¿no? Organizarme perfectamente las horas del día, marcarme prioridades y decidir. Si hoy tengo que estudiar, hoy tengo que estudiar. Si hoy le tengo que dedicar todo el día a un cliente, se lo tengo que dedicar. No hay ponerme esas prioridades porque si intento hacerlo todo a la vez, pues, evidentemente no hago nada. Exacto, exacto, porque es eso, viendo todos los másters que has ido haciendo y demás, pues la idea era eso, ¿no? El decir, tiene horarios, prioridades, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tienes que estudiar los fines de semana, me imagino, y eso, tiene que ser complicado, porque además también te gusta, o sea, también ves amigos y sales y demás, ¿no? Entonces Pues son sí, esas... lo intento, por lo menos lo intento. Luego ya si puedo o no, no lo sé, pero sí. Muy bien. Y Pero bueno, también es cierto que, sobre todo en los últimos años, todas las formaciones que hago es porque a mí me valen para mi trabajo. Es decir, no estoy haciendo una formación, no sé qué decirte, en algo, por ejemplo, en algo sanitario que no tiene nada que ver con mi trabajo, sino que todas las formaciones que hago es porque pienso que me están aportando algo y que la parte práctica la aplico directamente. exacto. Es una manera de que realmente no te frustres tanto o no vayas tan agobiado, sino que lo que estás haciendo lo estás aplicando directamente, aprendes mucho más, porque al hacerlo de forma teórica y práctica a la vez, no se te olvida, ¿no? Que está constantemente ahí y la verdad es que para mí es la mejor forma de seguir avanzando y seguir creciendo profesionalmente. Muy bien, muy bien. Y otra cosa que seguramente te pasa, que es que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que necesitas aprender, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, con lo que supone estar al día de pues, las nuevas tecnologías y además lo que estamos hablando de pues, mantener la startup, hacerla crecer, hacerla rentable, clientes, todas esas cosas, ¿cómo detectas qué es lo siguiente que necesitas aprender y cómo es ese proceso de toma de decisiones? Porque acabamos de decir que son un montón de cosas, ¿no? Bueno, ahora la verdad es que lo tengo enfocado un poco diferente, ¿no? Porque ahora en la parte técnica, yo ahora ya en la empresa he adquirido un rol un poco más de gestión, por así decirlo, y no tanto la parte técnica. Si no es al final, mujer orquesta, empieza a hacer de todo. Y entonces, pues cuando detectas ahora en la parte técnica que necesitas un técnico especialista en X, yo siempre he sido que quiero ser yo la que aprenda y lo hace. Ahora me doy cuenta desde una parte sobre todo de gestión y desde la parte empresarial de que esto no es viable.
si cada vez que se requiere un conocimiento técnico lo tienes que aprender y tienes que ponerlo en práctica, te retrasas mucho, ¿vale? Aunque lo hemos hecho al principio, pues ahora ya no funcionamos de la misma manera. Si necesitamos un perfil técnico, ya contratamos a ese crack con ese perfil técnico para que realice ese estudio o lo que sea, ¿no? Y en cuanto a lo que es a nivel global de la empresa, pues muchas veces a nosotros nos salen proyectos que a lo mejor no sabemos exactamente cómo abordarlos desde un principio, ¿no? Vale, ha salido esto. Vale, sí, genial. Voy a ver qué es los pasos a seguir, lo que necesito, recursos que necesito, y entonces ahí ya decido si tengo que incorporar un técnico o si los técnicos que tenemos, alguno tiene que aprender o formarse en algún área específica. Y he visto en el apartado de sobre nosotros de la página que, un poco en relación a esto que acabas de decir, ¿no? Que cuando emprendes, y cito, te vuelves polifacético y no existe un no puedo o un no sé. Debes saberlo y tienes que hacer, y por supuesto ha de salirte bien. Entonces, cuéntame un poco sobre esto y la importancia también del ensayo y error en el aprendizaje y cómo lo manejáis, porque al final sale bien. Intentamos que así sea. Bueno, pues cuando empiezas un proyecto de base tecnológica y tampoco, ya no es que tú no sepas muy bien lo que tienes que hacer, tampoco sabes muy bien qué es lo que el cliente quiere, el cliente no sabe muy bien qué es lo que él mismo quiere, ¿no? Esto nos ha ocurrido en algunos proyectos. Entonces, bueno, al final es primero intentar ponerte de acuerdo con el cliente, definir muy bien cuál va a ser el alcance de ese proyecto, sea un proyecto de investigación, de innovación, o sea, ya un proyecto tipo normal de los que realizamos actualmente. Siempre definir el alcance y sobre eso pues ir trabajando. Lo que pasa es que muchas veces te ocurre esto, sobre todo en los proyectos de investigación que hemos hecho, que no sabes qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que el cliente quiere. Entonces vas probando, no sabes cómo hacerlo, pruebas, fallas, sigues probando. Y lo más importante es nunca dejar de intentarlo. Al final, la tecnología, hay desarrollo tecnológico suficiente para hacer prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Lo único que hay que ponerlo en práctica, y si una solución no funciona, pues cambiarla y hacer otra. Para mí es súper importante que la gente, ¿vale? Me gusta lo que llamo una visión 360, y es que cuando tienes un proyecto, no analizarlo solo desde mi perspectiva de ingeniera en geomática. No, voy a analizarlo desde todas las perspectivas, porque a lo mejor viene el informático o viene el técnico de lo que sea y te da una visión completamente diferente. Yo siempre digo, ¿no?, que soy un poco como cuando propongo un proyecto y me dicen, no, eso no se puede hacer. Yo siempre digo, ¿y si lo cambiamos? ¿Y si hacemos no sé qué? ¿Y si probamos a hacer esto? La mayoría de cosas que dices a lo mejor no tienen ningún sentido para la persona que se lo estás diciendo, pero siempre va a haber ostras, pues eso no lo había pensado. Ahí puedes llegar a modificar proyectos enteros, modificarlos, incluso pivotar. A lo mejor el proyecto que tenías pensado que iba a salir, lo pivotas y lo cambias por otra cosa diferente, pero que estás basándote en la misma tecnología o en los mismos procedimientos. Sí. Y digamos que al final tienes ese conocimiento transversal, que además es lo que has dicho que también era una de las cosas que te gustaba de la geomática, ¿no? Sí, porque a mí me gusta saberlo todo. Eso, sé que no puedo saberlo todo, no puedes ser experto en todas las ramas. Yo me considero experta, por así decirlo, lo que más he trabajado es en la parte de fotogrametría con drones, pero sí que es cierto que me gusta tocar todo tipo de sensores, todo tipo de plataformas, tanto de vuelo como de dron terrestre o marino. Entonces me gusta conocer, ¿no?, tener ese conocimiento global, y a la hora de que se propone un proyecto, tener diferentes alternativas. Vale, tú me lo estás pidiendo que yo lo haga con un dron aéreo, pero es que a lo mejor no es la solución más eficaz. Es que a lo mejor esto lo podemos hacer con un dron terrestre de forma muchísimo más eficiente. No he trabajado nunca a lo mejor con un dron terrestre, pero el procedimiento es el mismo y lo puedo implementar. Entonces intentamos trabajar en esa base.
Y ahora estás estudiando el máster de gestión de proyectos, ¿no? Sí. Ahí digamos que también adquieres esa parte más holística, ¿no? Del proyecto. Sí, así es. Como comentaba, me preguntabas antes, lo de cuándo detectas que necesitas esa formación, ¿no? O una formación extra. Pues bueno, en el tema de gestión de proyectos, en los 4 años que lleva la empresa, que al final, pues al principio hacía de todo, pero ahora ya me he quedado más en el perfil este de gestión. Al final, pues yo lo he ido haciendo conforme me han ido surgiendo, sin tener una formación reglada detrás, que me dijera, tienes estas metodologías, tienes estas herramientas, ¿no? Entonces he ido pues haciendo prueba-error, igual que con la parte tecnológica, prueba-error. Lo que funciona lo sigo haciendo y lo que no funciona, pues lo descarto y lo cambio por otra cosa. Pero sí que es cierto que al final nosotros ya estamos trabajando a un nivel nacional con empresas bastante importantes, y cuando yo tengo una reunión con project managers de empresas como Iberdrola, por ejemplo, pues ahí te das cuenta que estas personas tienen un perfil muy formado en gestión de proyectos, donde hay unas metodologías y unos protocolos muy establecidos y que todos trabajan con los mismos, ¿vale? Con el PMI, el Project Management Institute, y al final yo detecté esta carencia, ¿no? Que cuando yo iba a las reuniones decía, a mí me falta toda esta formación para realmente trabajar de acuerdo a cómo mis clientes están acostumbrados a trabajar. Además, yo soy de que yo quiero trabajar también así, porque me gusta mucho todo el tema de tener todo muy controlado, unos protocolos de trabajo muy concretos. Y decidí hacer el máster, lo empecé durante la cuarentena. Vale, la verdad es que me va súper bien porque estoy aprendiendo mucho, y es lo que he comentado también antes. Todo lo que estoy aprendiendo en tema de alcance, de costes, de gestión del proyecto, de riesgos, por ejemplo, y demás, lo estoy aplicando directamente a los proyectos que estamos realizando, y pues creo que me está, o sea, está facilitándome muchísimo el trabajo. Algo que a lo mejor yo antes tardaba un día, 2 días o 3 días en gestionar un proyecto, en ponerlo todo en orden para iniciarlo, para arrancar ese proyecto. Ahora a lo mejor, como ya tengo las metodologías y las herramientas que necesito, pues en cuestión de unas horas digo, vale, ya lo podemos lanzar porque ya tengo todo el análisis hecho de todo lo que puede salir mal o de todos los plazos, cómo pueden ir surgiendo las cosas. Y entonces digamos que, al menos en tu caso, o cualquier persona que emprende, al final, ¿tú crees que una formación reglada te da más velocidad a la hora de adquirir conocimientos, además de que realmente lo puedes aplicar y aplicar las cosas es una manera muy rápida de tener feedback de lo que sabes? Esto depende un poco de la persona y de tu objetivo. Yo, la formación reglada depende. Normalmente una formación reglada es si quieres obtener un título. ¿Vale? Y esto ya hay muchas empresas, sobre todo startups nuevas y empresas que van surgiendo, que ya no buscan como tal un título. A mí me da un poco igual el título que tengas, sino que lo que busco es tu conocimiento y tu actitud con respecto a los trabajos. Esto ya es un poco depende de la persona. Yo tengo formación reglada porque, por ejemplo, este último es formación reglada porque yo sí que quería esa formación reglada. Yo podía haberme puesto a estudiar por mí misma el Project Management Institute y presentarme al examen, por ejemplo, y obtenerlo, porque se puede hacer. Pero yo en este caso sí que estaba buscando una formación reglada. En cambio, he hecho otras que, aun siendo regladas, solo me interesaban hacer 4 asignaturas. Porque eran esas 4 asignaturas las que yo quería aprender, o quería el contacto con ese profesor, o quería cualquier cosa. Entonces voy a hacerlo, pero con un objetivo. Al final lo que tienes que buscar es tu objetivo. En el tema drones, por ejemplo, yo empecé yendo a una conferencia, me gustó y empecé a buscar información, empecé a formarme, y ya cuando vi esto me interesa, hice una formación reglada, pero de una pequeña parte. El resto ha sido todo autoaprendizaje, es decir, la formación reglada está muy bien, pero que tú tengas una formación reglada no te convierte en experto en ello, sino que tienes que autoaprender por ti mismo y focalizarte en esa especialidad que quieras conseguir. Entonces,
depende un poco del objetivo que tengas. Si estudiar una formación reglada por estudiarla no le veo sentido. Totalmente. Le veo sentido si tienes un título o tienes un objetivo claro de quiero este título o quiero esto por algo, para entrar en este puesto de trabajo, para, no sé, tener estas opciones. Vale, entonces, ¿qué sería lo que te aporta realmente esa formación reglada? El título, ¿no? ¿Comentabas? A ver, te aporta conocimiento, Sí, evidentemente. sí, pero hablando un poco de lo que sería el autoaprendizaje con respecto a... Claro, mi opinión es un poco que el conocimiento lo puedes obtener tanto en una formación reglada como por cuenta propia. ¿Vale? Evidentemente va a ser mucho más fácil, también depende del tipo de persona que seas. Si tienes una formación reglada, porque vas a tener técnicos, compañeros, profesores, ¿no? Que están dispuestos a ayudarte. Yo cuando empecé, por ejemplo, no tenía nadie y hay cosas que me costaron muchísimo de decir, pero ¿cómo tardé tanto en sacar esto? Pero claro, no tienes a quién le pregunto cómo hago esto. Pues haces 1000 pruebas, entonces tardas más. Si tienes esa formación, que formación reglada puede ser un máster o puede ser un curso online de Udemy, me refiero. O sea, no sé, es que al final formación reglada puede ser cualquier cosa, entiendo yo, que te estén dando ese soporte detrás, no sé. Sí, digamos que igual tengo que concretar más, ¿no? Porque me refiero que si, por ejemplo, tú diseñas tu propio aprendizaje, tienes que buscar esos contenidos, o sea, tienes que pensar cuáles son las cosas que necesitas aprender, luego tienes que buscar esos contenidos y luego tienes que organizarte para aprender todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veía desde de la formación reglada es un poco que todas esas cosas ya te las dan. Pero además has dicho algo súper interesante que no es ya eso que era mi visión, sino lo que has aportado, que es toda la gente de la que te rodeas, ¿no? A la hora de aprender, conversar, es todo ese aprendizaje con los demás. Y eso también es muy interesante, Sí, pero te puedes yo sentir muy creo sola. que tanto sea en formación como, por ejemplo, en la parte de emprendimiento, es súper importante. Antes has preguntado por qué decidiste emprender. Al final, yo recuerdo en la Universidad Politécnica, empecé a juntarme con gente que estaba emprendiendo, que quería emprender. Entonces, eso me motivó muchísimo, el decir, tengo gente, tengo ese soporte al lado, aunque no sea una formación reglada, ¿no? Pero tengo ese soporte al lado que piensan como yo, están haciendo lo mismo, o sea, es decir, tenemos un objetivo en común, me están aportando mucho valor y yo a ellos igual también puedo aportarles valor. Esto con una formación reglada ocurre. También es cierto que tienes mucho más fácil el acceso a este conocimiento y a todo esto, pero aprendes mucho más por ti mismo. O sea, cuando tienes que hacerlo, es como cuando dicen, tienes una práctica de la universidad y te dicen, aprieta la A y luego haces esto y apretas la B y te sale el resultado. Ahora ponte a hacerlo tú, que no tienes ni la A ni la B y dices, ¿de dónde lo saco? Entonces, claro, es muy diferente cuando vas al mundo laboral, si no tienes esa iniciativa para decir voy a buscar las cosas que no sé hacerlas, pues, o sea, la formación reglada la necesitas tener. Yo eso no lo creo. O sea, necesitas tener una formación reglada. Eso está claro, y más cuando trabajamos en una ingeniería, como es mi caso, la gente que trabaja aquí son ingenieros, no está claro. una persona que es ingeniera, tienen que firmar proyectos, está claro. Entonces necesitas esa formación reglada, pero siempre puedes estar complementándola con formación no reglada, con autoaprendizaje propio. Yo creo que eso es lo que luego va a aportar valor a una persona de cara a la búsqueda activa de empleo. Porque tú puedes tener ingeniero industrial y no haber hecho nada más, y si eres ingeniero industrial y como tú, pues hay los otros 200 alumnos que se han sacado la carrera el mismo año que tú, ¿no? ¿Qué es lo que te va a diferenciar? Pues te va a diferenciar cosas que tú hagas fuera de esa formación reglada. Entonces, no sé si ha quedado un poco más claro un poco mi visión. Yo creo que tienen que ser complementarias, hay que hacer las dos cosas. Sí, que también tiene relación un poco con la actitud, ¿no? Con esto que comentabas también al principio de que siempre has trabajado y estudiado a la vez y que eso lo que te obliga es a tener
pues las prioridades muy claras, los objetivos y tener una organización que te permita llegar a todo, ¿no? Entonces eso, ya sea reglada o no reglada, ¿no? O sea, formación reglada o no, al final es lo que decía, si es reglada pero no haces nada más fuera, digamos que falta un poco de esa actitud de aprendizaje constante y al revés, si solo tienes la parte de autoaprendizaje, te faltan estas otras cosas, ¿no? Pues de relacionarte más, por ejemplo. Y entonces esa combinación que comentas es estupenda. También depende del sector al que te dirijas. Si vas, por ejemplo, que quieres estudiar una oposición y quieres ser funcionario, es ya una posición de nivel A1 y demás, te van a exigir todo formaciones regladas. Ahí no te vale para nada el autoaprendizaje. Tú puedes decir, es que yo sé mucho de esto, genial. No tienes el título, no te cuenta puntos. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro de cuál es el objetivo. Yo, por ejemplo, si quisiera presentarme a una oposición, no tendría a lo mejor prácticamente puntos porque no tengo todos los condicionantes que tienen, que si tener el B2 de inglés, no sé, tienes que tenerlo todo como muy, el certificado de tal sitio, el certificado de tal otro sitio. Entonces eso ya es un poco tu objetivo de vida, ¿no? Totalmente, sí, lo primero es tener claro el objetivo, sin duda, sin duda. Y pasando a la siguiente pregunta, que sería que has participado en un montón de programas de emprendimiento, también te has presentado a concursos, has ganado premios, que además eso implica tener confianza en sí misma a la hora de exponerse, ¿no? Que es genial. Y ahora estás participando también en un programa para mujeres emprendedoras. Entonces, quería preguntarte, desde tu experiencia, por estas experiencias, desde tu experiencia, por estas experiencias, perdón, a nivel personal y profesional. Por ejemplo, en cuanto a lo que has dicho de relaciones o si has tenido mentores, mentoras en este último programa, ¿no? Pues yo empecé en estos programas cuando decidí montar la empresa de drones o iniciar un proyecto de drones porque no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Vale? Porque al final pues tú tienes una idea, ¿vale? Entonces una idea por sí misma, yo siempre lo digo, no vale nada porque lo difícil es materializar esa idea y luego que esa idea salga adelante y continúe y ya tengas estabilidad. ¿No? Entonces yo tenía esa idea pero no tenía cómo materializar, no sabía por dónde empezar. Entonces busqué asesoramiento en la propia universidad y a partir de ahí empecé a hacer programas, tanto de la parte de emprendimiento y de empresa, ¿no? De cómo materializar esa idea y luego cómo hacer que sea rentable, cómo hacer un plan de empresa, un plan financiero, buscar financiación, etcétera, como por la parte de innovación. Hice programas también que simplemente venían mentores, que eran super cracks de ciertas empresas tecnológicas, ¿vale? A darte una sesión de media hora o una hora, porque no se necesita más para decir, ¡guau!, para quedarte flipando con todas las cosas que se hacen a nivel tecnológico y decir, por lo menos tengo un conocimiento tanto de drones como de blockchain, de energía, de cualquier sector, ¿no? En que la tecnología es la principal herramienta para desarrollarlo. Entonces, juntando todo un poco esto, viendo las tendencias del mercado y recibiendo esa formación de ahora haz esto, ahora haz un business plan, ahora empieza a validar tu idea, no sé cuántos, al final vas haciendo una línea temporal, ¿no? Que sin darte cuenta, trabajando poquito a poco, estás consiguiendo cosas. Esto fue súper importante porque si no tienes ese conocimiento previo y no te juntas con gente con esas mismas inquietudes, que es un poco lo que hablábamos antes, es muy difícil que llegues a materializar esa idea. Se queda la idea volando y ya está. Es igual como si lo haces, yo en este caso lo hice con un equipo, no que yo sola, lo hice con mi compañero Antonio, entonces es súper importante que estén por lo menos dos perfiles integrados entre sí y que sean capaces de desarrollar la idea. Así. Y luego, pues, bueno, en todos estos programas al final es que siempre aprendes, y yo siempre lo digo, que a lo mejor piensas que
ya lo has hecho, que a lo mejor es que yo ya he hecho un modelo de negocio, porque voy a hacer este programa que es otra vez hacer el mismo modelo de negocio. Bueno, es que el modelo de negocio, el business plan, lo tienes que estar cambiando constantemente, es que constantemente, y más en el sector tecnológico, tienes que estar viendo las tendencias del mercado, no puedes decir, lo hago y dentro de 3 años mi business va a ser el mismo, todo lo contrario. Entonces, yo siempre digo que aprendes, además, en estos programas, los mentores que suelen haber es gente muy crack. Qué guay. Vale, por ejemplo, este último que comentabas de Agua Emprendedoras, pues al final de todas las sesiones, yo más que por hacer el modelo de negocio, yo ya lo tengo hecho. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no requiero esa formación en hacer un modelo de negocio, pero sí quiero ese contacto con mujeres que están emprendiendo, que son referentes ya a nivel tanto nacional como internacional, que tienen sus empresas y que a mí me puede servir mucho hacer ese programa para contactar con ellas, para aprender de sus experiencias. Para mí es lo más importante. Las experiencias de los demás al final te aportan decir, vale, eso no lo tengo que hacer o eso es lo que quiero hacer. Sí, yo ahora mismo estoy enganchada a películas de biopics, ¿sabes? De mujeres, hombres y de todo, porque ves lo que dices, la experiencia de los demás para poder visualizar lo que tú también puedes hacerlo, como decías antes, es muy importante, es muy importante. Y te quería preguntar también si es fácil acceder a este tipo de programas, Sí. o qué hace falta, o qué te piden. Es muy fácil acceder a programas y, a ver, voy a decirlo así, es muy fácil también, por así decirlo, es estar en el núcleo, ¿no? del emprendimiento, de las startups y demás. Al final, siempre somos los mismos, ¿vale? Sobre todo aquí en Valencia, los que estamos en todos los sitios, ¿no? Lo que necesitas es constancia. O sea, a mí muchas veces me dicen, es que te han dado muchos premios, no, es que para que me den un premio me he presentado a 100, ¿vale? Por ejemplo, o sea, es decir, no es que me den muchos premios, es que me he presentado a muchos y pues tengo más oportunidades. A lo mejor es como los programas, si no lo intentas no lo vas a hacer. Muchas veces decimos, has sacado un programa Google para no sé qué, que te financia y te vas no sé dónde, y la gente no se presenta porque dice, a mí no me van a coger. Esto a mí me ha ocurrido, yo he hecho voluntariados a nivel europeo en los que a mí me han pagado todo desde que he salido por la puerta de casa y he estado a lo mejor 2 o 3 semanas fuera con todos los gastos pagados y he ido a formarme y de turismo también, porque al final haces un poco de todo. Y son programas de Erasmus Plus de la Unión Europea que se puede presentar cualquier persona y que muchas veces los dan por orden de presentación. ¿Vale? Que ni siquiera buscan unos requisitos, pero es que muchas veces no se cubren las plazas, porque la gente o no se entera, no sabe que existen, no sabe cómo acceder a ellos, o porque piensan que no se los van a dar y por tanto no lo presento. Entonces yo soy muy pro de si veo algo y digo, pues me interesa, yo me presento. Si luego me escogen y por lo que sea no puedo hacerlo porque trabajo, pues ya estoy en poder de decir, oye, pues mira, al final no puedo ir, ¿no? Pero por lo menos lo intento. Entonces, con los programas es lo mismo. Yo he habido programas que a lo mejor en la primera no me han cogido. Pues bueno, luego he preguntado, oye, ¿por qué no he sido seleccionada? ¿Qué es lo que me ha faltado? Y me han dicho, oye, pues mira, es que justamente había muchísima competencia y tu perfil en este momento no encajaba porque buscábamos más diversidad. Por ejemplo, eso puede ser un motivo. A lo mejor no es que tú seas malo, es que hay otros perfiles y no encajas directamente en ello. Entonces, yo siempre digo, preséntate y si no te cogen, pregunta por qué no te han cogido. Entonces, cámbialo y al año siguiente o a la siguiente convocatoria, vuélvete a presentar. El no ya lo tienes. Sí, es lo que dices, que muchas veces no tenemos esa confianza, ¿no? O no tenemos historias como la tuya, como para decir, pues me voy a apuntar y... Yo creo que es un poco también el miedo que tenemos al fracaso o al que nos digan que no. ¿No? Es como, si me han dicho que no, es como que mal he quedado porque ya ves tú que el esfuerzo que he hecho y me han dicho no pasa nada. Yo he recibido muchísimos noes en esta vida y lo sigo recibiendo, pero cuando me llega el sí, pues dices, por fin, qué bien, luego, sí. Pero necesitas que te digan que no para que te den el sí, primero te tienen que decir que no.
Sí, sí, es un poco lo que hablábamos antes también de la prueba y error y todo este tipo de cosas, ¿no? Que el fracaso o el no alcanzar algo, ¿no? Como hablábamos en la primera entrevista de la mentalidad de crecimiento y lo que significa el fallar. Y en el mundo startup, lean, todo este tipo de cosas, el fallar rápido, ¿no? Es la manera de aprender y de ir hacia adelante. Entonces, el cambiar un poco la mentalidad respecto a lo que es el fallar o que no te den una plaza en algo a lo que te presentas, pues ya saber por qué y ya lo intentaré. Correcto. Y sí, es una actitud que ojalá tuviéramos más. Y yo también. Y como has hablado un poco de lo del voluntariado, te quería preguntar, de todas estas experiencias, me gustaría destacar la de Erasmus Plus, de World Without Hate, en la que ahí se trataba el trabajo se trataba sobre la eliminación de estereotipos para tratar los temas de diversidad o de discriminación, perdona. ¿Cómo crees tú que influyen estos estereotipos en nuestro aprendizaje? Creo que ahora mismo acabamos de tratar una de las cosas, pero ¿cómo crees que influyen estos estereotipos y cómo se refleja luego nuestra predisposición a aprender y a evolucionar? Yo creo que desde pequeños influye muchísimo, tanto estereotipos como prejuicios que tenemos, ¿no? A mí me encanta viajar, me encanta conocer culturas diferentes, me gusta conocer a la gente, por la gente, ¿no? Por cómo es y no a lo mejor por lo que yo creo que pueda ser, porque todos tenemos prejuicios y eso no lo podemos quitar. Yo te veo a ti o veo a una persona y enseguida a tu mente es, vale, pues, no sé, ya le pones un perfil determinado, ¿vale? Puede que haya cosas que sean verdad, ¿no? Pero siempre no tienes que dejar de conocer a esa persona por el perfil que te da, no a primera vista. En este caso, en el voluntariado que hicimos en Hungría, bueno, este es un programa que seleccionan a varios jóvenes, es hasta los 30 años, o sea que yo ya creo que ya no voy a poder ir a ninguno más. Vale, seleccionan a varios jóvenes de diferentes países de Europa, ¿vale? Pues a lo mejor hay 3 o 4 de cada país, y nos encierran, por así decirlo. En este caso fue en Hungría durante 2 o 3 semanas, ¿vale? Y era para tratar sobre todo el tema de la discriminación, pero era muy específico y concreto del tema de los gitanos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hicimos fue, primero trabajábamos con diferentes asociaciones de allí de Hungría y nos explicaban un poco pues todo ese proceso de integración que el país hacía para integrar pues, a la etnia gitana dentro de su sociedad, por así decirlo. Evidentemente aquí, enseguida, al minuto te dabas cuenta como cada país era completamente diferente, incluso en el mismo país, porque a lo mejor yo venía desde Valencia y había otro que venía desde el País Vasco y otra chica que venía desde Extremadura, por ejemplo. Entonces, dentro de cada país, cada uno de nosotros, cada ciudad, tenía una opinión con respecto a las experiencias que había vivido en su infancia normalmente o en su vida, ¿no? Con los gitanos. Entonces, cuando te pones a ponerlo todo común, dices, pero ¿cómo puede ser todo tan diferente? Entonces, aquí ocurrió, por ejemplo, que a mí me causó muchísima impresión, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a que en Valencia realmente no hacemos ningún plan de integración de los gitanos con payos o cosas de estas, ¿no? Sino que simplemente son españoles igualmente, tienen el mismo idioma y tienen los mismos derechos y obligaciones. Luego pueden haber barriadas y demás, pero bueno, yo considero que están perfectamente integrados, por lo menos a nivel de derechos y a nivel de todo. En Hungría no tiene nada que ver. En Hungría y en Rumanía, por ejemplo, también ocurre. Tienen su propia lengua, no es la húngara, sino que tienen su propia lengua. No pueden vivir en las ciudades, viven en guetos aislados de las ciudades. No tienen los mismos derechos, ¿vale? Porque hay derechos específicos para ellos, sobre todo en temas de ayudas sociales y demás. O sea, es específico para gitanos, ¿no? Y yo recuerdo que estuvimos trabajando en una de estas barriadas
una de estas aldeas que están muy alejadas, están bastante alejadas de lo que es la ciudad como tal. El programa de integración pasaba por, se había construido una escuela, ¿vale? La escuela ya llevaba años en funcionamiento y demás, entonces nosotros estábamos trabajando en esa escuela, se trabajaba en su idioma, ¿vale? Pero se intentaban dar clases de inglés poco a poco para que por lo menos pudieran relacionarse con el resto del mundo y no se quedaran únicamente en su barrio. Y luego, por ejemplo, era súper curioso que en estas escuelas la escolarización no era obligatoria, pero bueno, sí que iban bastantes niños, pero conforme iban subiendo a niveles se iban reduciendo las plazas. ¿Por qué? Porque cuando la escuela ya no estaba en esa aldea y ya tenían que irse a la ciudad, solo hay ciertas plazas disponibles. De hecho, a la universidad pone 2 plazas, no sé si son 2 plazas por carrera al año, para que los gitanos puedan estudiar en la universidad. Si 3 quieren estudiar, no pueden. Ya. Entonces, me parece que es una confrontación, ¿no? Un poco de cultura de aquí realmente esa problemática no la tenemos, pero allí sí que está y se trata de esta manera. Entonces, el programa va sobre todo enfocado a ver cómo los diferentes países abordábamos esta problemática, por así decirlo, ¿no? Porque sí que existía allí, a lo mejor aquí pues evidentemente no es al mismo nivel. Sí. Y no sé, la verdad es que es muy interesante porque empiezas a descubrir cosas de tus países, de decir, ostras, pues no sé, es curioso, ¿no? Sí, sin duda, Jolín, y tener este tipo de conocimientos sobre cómo es la cultura en diferentes países, yo creo que también te abre mucho la mente en general. Sí, creo que la tengo bastante. Sí. Y eso al final, quieras que no, se refleja en tu carácter y en tu día a día. Qué interesante. Vale, pues vamos con la penúltima pregunta, que estaba otra vez enfocada, porque me la he saltado antes, al aprendizaje, que tiene que ver con la impresión 3D, que has estado aprendiendo, ¿no? También durante el confinamiento. Durante el confinamiento he hecho muchas cosas. Normal. Ha habido de todo, 1000 webinars, millones de tiempo para hacer de todo. Y cómo, cuando aprendes, por ejemplo, impresión 3D, que es algo también muy de ingeniería, ¿vale? ¿Cómo afrontas ese aprendizaje? En el sentido de, pues nada, me lanzo y me pongo a imprimir una pieza, me la descargo de no sé dónde, o te lías la cabeza y como también sabes AutoCAD y demás, te pones ahí a dibujarlo. ¿Cómo es ese? ¿Piensas en un proyecto que hacer o simplemente te lanzas a imprimir? Bueno, en este caso fue porque me apetecía, no sé, y dije, "Oh, voy a hacerlo", pero sí, suele ser así el enfoque que le doy a las cosas. Es decir, quiero hacer esto, pues ya sea en la parte tecnológica como en mi día a día o en los deportes, ¿no? Además, me lanzo y me lanzo que soy súper, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que si hago una cosa y empiezo a hacer esa cosa y me gusta, no necesito hacer todos los días, ¿no? Es como empiezo, le cojo muchas ganas a las cosas que hago. Entonces, pues intento hacerlo así. Realmente, porque cuando empecé con los drones, pues fue así. Me gustó, empecé a buscar, hacer, me cogí unos cuantos, aquí lo mismo. Te compras material, empiezas a imprimir, ¿no? Tal, te gusta, pues, continúas, ahora voy a hacer esto, ahora lo otro. Realmente no, eso no lo he hecho a nivel profesional como tal, así que hemos impreso algunas piezas para drones y alguna cosa así. Pero bueno, pues lo mismo que te comentaba, si en algún momento veo que necesito ya tener una capacitación más específica en cuanto a impresión 3D, pues entonces ya vería de formarme o de conseguir a alguien que pudiera tener esta capacitación. Pero sí, normalmente el formato es yo me lanzo, me lo pongo a hacer. Bueno, pero te suelen salir las cosas entonces, ¿no? O sea, bueno, ya hemos hablado también del fracaso, pero... Hay cosas que no me salen, hay cosas que a lo mejor digo, quiero hacerlo, me pongo a ello y al segundo día lo dejo. Esto también lo puedo decir, mira, no tengo tiempo para dedicarle. Pero por lo menos lo intentas. Y luego es eso, ya tienes, una vez lo intentas, sobre todo la primera fase que es buscar documentación para formarte en un mínimo,
ya tienes ese conocimiento. Mm. Y eso te puede abrir luego a la larga muchas puertas de cuando hablas con otras empresas, con clientes y demás, de tener ese pequeño conocimiento, unas pinceladas, ¿no? de toda la parte tecnológica. Sí, que son como, me sale en inglés, son como triggers, ¿no? Para que si estás atenta en cualquier momento, en cualquier networking, lo que sea, si te interesa, dices, por aquí puedo tirar Y dices, y pues yo he visto aprender. no sé qué, y dices, siempre me hace, pero haces de todo. Y yo, no, pero a lo mejor estuve un día haciendo eso, pero claro, me pasé todo el día haciendo eso y al final se te queda, ¿no? Y Sí. no, me pasé un día haciendo eso y se me ha quedado. Qué bien, qué bien. Vale, pues ya para acabar, dinos en 2 palabras, lo que se pueda, cómo ves el futuro de la mujer en la tecnología. Pues lo estoy viendo muy negro. ¿Por qué? No, porque sí que es cierto que, no sé, yo creo que aunque cada vez somos, o sea, hay muchísimas mujeres en el sector tecnológico, ¿vale? Sigue habiendo ese sesgo de género de mujeres que no estudian carreras STEM, igual que ocurre que mujeres que sí que estudian a lo mejor más la parte tecnológica se van más a biomedicina y más temas que pueden relacionarse más con lo social y no tanto como a lo mejor informática pura, por así decirlo. Y luego también ocurre al revés, que en la parte social cada vez hay menos hombres que tienden a estas carreras, ¿no? Entonces creo que es como que se está haciendo un poco más grande. Bueno, esto lo que yo pienso también, Sí, un poco lo que veo y de lo que me voy informando y vas viendo, ¿no? Pues en publicaciones y demás, es un poco la tendencia que se está viendo. No sé, yo creo que ahí tenemos un grave problema y tenemos o sea, que empezar desde los más pequeños, ¿no? A trabajar en ello, a decir, sobre todo yo pienso que la parte de referentes es lo que más puede incentivar. Como tú me preguntas, ¿tú por qué estudiaste ingeniería? Yo realmente no recuerdo tener una referente mujer que quiero ser como ella, ¿no? Pero sí que sabía lo que me gustaba, pero que toda la vida he estado trabajando con cosas tecnológicas y siempre me ha gustado también en casa. Entonces creo que sí que es importante hacer ese trabajo, ¿no? De concienciación de por qué está ocurriendo esto y cómo podemos solventarlo, porque al final está claro que cada uno tiene que estudiar y dedicarse a lo que quiere. Esto no se trata de decir a la mujer, oye, no, tú tienes que hacer carreras tecnológicas. No, tú tienes que estudiar lo que tú quieres, pero tienes que saber que tienes esa posibilidad y tienes que saberlo desde que naces. No cuando ya tienes 16 años y ya tienes muy claro cuál va a ser tu trayectoria, que de normal, por lo menos si eres de ciencias o de letras, lo tienes claro, aunque luego puedas cambiar. Y luego aquí creo que es súper importante también la visión que se da a la parte tecnológica, ¿vale? Ya no solo a todo lo que se comenta, de las científicas que salen en la tele son Emi Jarrafable, no solo a eso, sino a nivel que tú puedes estudiar informática, programación o cualquier ingeniería y dedicarte a aspectos sociales. O sea, una cosa no quita la otra. Tú puedes hacer mucha labor social desde una parte tecnológica, porque es que todo va a la tecnología y cada vez más. Y en 10 años todo va a ser tecnológico. No significa que tú no estudies un sector social, no te dirijas a ello, no tengas esa tendencia. Significa que la base tecnológica la tienes que tener igualmente, porque si no, al final, los puestos de trabajo que hayan dentro de 10 años, que van a ser todos tecnológicos, da igual que tengas el componente social, que no lo tengas, no vas a poder aplicar a ellos. O sea, creo que es de vital importancia que toda la sociedad tenga esa base tecnológica. Yo creo que es un poco por lo que hay que luchar un poco, ¿no? Que la base tecnológica esté en todo, porque es que dentro de 10 años todo va a ser tecnológico y los que ahora no estén estudiando eso lo van a pasar mal. Sí, digamos que eso, en ese futuro hay un libro de un señor que a mí me gusta mucho, que es filósofo, que se llama Douglas Rushkoff, que se llama Programar o ser programado. Entonces, al final lo que te viene a decir es que en esta sociedad que todo va hacia lo tecnológico, o programas y sabes cómo funcionan un poco las tripas de las cosas, no me refiero a los cables, sino a
cómo funciona una llamada HTTP para que se cargue una página web, por ejemplo, que son cosas que tampoco hace falta una ingeniería para saberlas. Si no sabes un poco cómo funcionan esas cosas, te la pueden colar muy fácilmente, ¿no? Entonces, en el futuro que viene también hay mucha conversación sobre pues, la inteligencia artificial y la ética y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que vosotros, con IDS, sois una combinación de esas cosas estupenda, o sea, porque es lo que decíamos, tenéis un programa también de cosas del clima, ¿no? Ahora no me sale la palabra. Solar, IDS solar, ¿no? Y estáis con energías renovables y demás, y lo estáis haciendo desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, pues tener esa conciencia social desde la tecnología pues también ayudará a que la aplicación sea también más humana y más respetuosa. Sí, al final es lo que te comentaba un poco de Visión 360. Yo quiero desarrollar un software para mejorar algún aspecto energético o del cambio climático. Vale, yo a lo mejor tengo todo el conocimiento tecnológico, pero necesito saber para qué va a funcionar eso, en qué estoy reduciendo a lo mejor esa cantidad de CO2 que se está produciendo de otra manera, ¿no? Es decir, necesito tener conocimientos también de estos aspectos medioambientales para saber realmente lo que yo quiero programar y quiero hacer. Entonces me parece súper importante. Seguiría hablando contigo horas, Angélica. Yo, si quieres, una última cosa que quería comentar, ya que es lo de Woman. Sí, dime, que creo que sé lo que me vas a decir. No, lo de Woman Tech Makers y demás, yo también, ahora no porque con el tema de COVID no puedo, pero en los últimos años realizo actividades con niños los sábados por la mañana. Ah, eso no lo sabía. Hago talleres de drones, ¿vale? Lo organizan ayuntamientos o asociaciones, ¿vale? También depende un poco. Y a mí me causa mucho, bueno, me da rabia, ¿no? Realmente, ¿Sí? Porque cuando me vienen muy pocas niñas. ¿Vale? Casi siempre son los chicos los que quieren aprender de drones, sea de la edad que sea. Y cuando me vienen niñas, me da muchísima rabia cuando les digo, ven, porque yo les dejo, tengo unos drones de juguete para que ellos jueguen y los estampen contra la pared y me da igual, o sea, están para eso, para que jueguen y aprendan a tocarlo, ¿no? Me da mucha rabia que me ha ocurrido muchas veces cuando la niña me dice, no, es que eso es muy difícil para mí. Ya. Y a lo mejor con 6 años. Entonces, yo es lo que digo, ¿por qué? ¿Por qué para ti es difícil? Pero es que te lo digo porque soy chica, ¿no? Es como, a lo mejor no han jugado nunca a la Play, porque claro, tú enseguida ves, el chico ha jugado a la Play. Claro. Yo además he sido siempre forofa de la Play, ¿no? Entonces, cogen el mando y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Tú les dices arriba para abajo y lo saben hacer. Una persona que no ha tocado nunca una Play, pues evidentemente coge una emisora de un dron y no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco pues todo eso, ¿no? Porque las niñas me dicen, es que yo no sé hacer esto, ¿no? O para mí es muy difícil, porque nunca antes, aunque el niño tampoco haya tocado un dron, ha tocado algo parecido, ¿vale? Que ya tiende a tener ese manejo un poco de los botones y de cómo tiene que utilizarlo. Pero en este caso los niños o niñas que no han utilizado esta Play, sean niños o niñas, ¿no? En este caso, pues sí que ves que dice, es que no saben nada de por dónde tienen que cogerlo. Y que tampoco estoy incentivando a que los niños jueguen a la Play, ¿sabes? Cada uno que juegue si quiere, pero sí que me da mucho coraje cuando una niña me dice, no, es que esto es muy difícil para mí, porque yo pienso que al final te estoy diciendo que lo cojas y si lo estampas contra la pared no pasa nada. Cógelo y si lo estampas, pues lo has estampado. Entonces creo que hay que fortalecer mucho que si nos vemos en esta situación, pues tanto si es niño como si es niña, oye, que no pasa nada, que vuelvo a de antes, que no pasa nada si no lo has hecho nunca y no sabes hacerlo. Pruébalo y ya está, y a lo mejor lo pruebas y descubres que te gusta. Y ya eso es lo mejor de todo. De arena para que se interesan por el mundo de los drones, por lo menos. Muy interesante, además,
Carmen, la entrevistada anterior, ella es emprendedora con Wimba, que es una escuela de robótica, y también hacen este tipo de talleres, bueno, ampliado a robótica. Y sí, se encuentra también con estos problemas y comentaba que incluso han hecho programas solo para niñas para ver si eso, pues a través de esa comunicación o algo, pues aparecían más, ¿no? Y es que es eso, o sea, desde pequeñas, en la familia, en el colegio, en todas partes, hay que trasladar ese mensaje. Hay que estar familiarizado con las cosas para poder seguir aprendiendo, claro. Jo, pues un montón de cosas haces, Angélica. A veces no sé cómo. No me extraña, no me extraña. Enhorabuena total, ¿eh? Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Y muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Ya te digo que me quedaría aquí hablando muchísimo más rato, pero hay que dejarte ir a hacer tus cosas y estudiar y todo eso también. Y nada, estamos en contacto. Vale, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Angélica. Un abrazo. Hasta luego. Chao.